Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es un video sobre investigación en matemáticas aplicadas y computación y actuaría. Vamos a hablar del tema, el objetivo y la pregunta de investigación. ¿Cómo vas a establecer esto para poder completar tu actividad 3? A través de esta actividad definirás tu tema, problema, pregunta de investigación y objetivo. Ya tenemos un video que explica que pienses en tu tema de investigación como una galaxia. Es enorme y prácticamente imposible de conocerse al 100%. De esa galaxia vas a sacar una constelación que será tu problema de investigación. Luego vas a afinar todavía más para extraer una pregunta de investigación y finalmente expresarás el objetivo. La pregunta de investigación es una pregunta particular. Es una pregunta que genera conocimiento. No es una pregunta que se responde sí o no, o con una palabra o una frase, sino una pregunta que hace avanzar lo que se conoce de un tema, aunque sea en una fracción mínima. Puedes ver los ejemplos de preguntas de investigación de las generaciones anteriores para enriquecerte y tener un poquito más de idea. ¿De dónde surgen las buenas preguntas de investigación? Bueno, surgen, por ejemplo, de aspectos que te preocupan o te importan mucho. Si tú estás relacionado con una actividad social, con una actividad deportiva, con una actividad intelectual, de ahí puede salir una buena pregunta de investigación. O si has batallado o visto batallar a la gente con algún problema, ahí puede estar una muy buena pregunta de investigación. También surge de aspectos que pueden mejorarse. Por ejemplo, si tú dices, los alumnos que llevan cálculo 2 batallan mucho y sufren mucho para aprobar, yo quiero mejorar esa situación, ahí puede haber una pregunta de investigación. De dificultades que deben eliminarse. Por ejemplo, yo observo que los alumnos tienen mucho problema para empezar a programar en sus materias de programación de inicio en la programación y quiero eliminar ese problema. De preguntas que requieren respuestas. Por ejemplo, yo quiero saber cómo aplicar el Machine Learning a, por ejemplo, el aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos de primer semestre. Entonces ahí tengo una posible pregunta de investigación. Las preguntas de investigación deben valer la pena de ser investigadas, es decir, que sean algo interesante, útil, significativo. Deben contribuir al conocimiento y valor en el campo específico, o sea que si yo las contesto, puedo aportar algo. Deben mejorar la práctica educativa, o sea que en un momento dado se aprenda al resolver la pregunta de investigación y mejorar la condición humana, que tengamos una mejor humanidad si nosotros resolvemos esta pregunta de investigación. Por otra parte, la pregunta debe ser factible de responderse, o sea, que realmente yo tenga elementos suficientes para responderla, porque si yo hago una pregunta demasiado ambiciosa, a lo mejor no tengo los elementos para responderla. La pregunta debe ser clara, debe ser una pregunta que yo mismo entienda y que cualquier persona que quiera responderla pueda entenderla. La pregunta debe ser significativa, importante, relevante, que sea una pregunta que realmente su respuesta aporte algo en el conocimiento de la humanidad. Y por último, la pregunta debe ser ética. Nosotros generalmente no tenemos mucho problema con esto, pero si pensamos en las áreas de medicina o de química o de biología, pues hay preguntas de investigación que pueden ser no éticas, ¿no? Para resolverse. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver un video que está en este curso de metodología de investigación y proyectos. Ese video habla del problema de investigación. Luego especifica tu tema de investigación en inglés y en español. Por ejemplo, cópulas, cópulas, pronóstico, forecasting, inteligencia artificial, artificial intelligence, aprendizaje profundo, deep learning, lo que tú quieras, pero especificarlo en inglés y en español.
Localizar 3 artículos académicos, como vamos a ver en otro video, dentro de Google Académico sobre tu tema de interés. Hay que localizar los artículos a texto completo porque necesitamos buscar en ellos la pregunta de investigación. Si no estuvieran en Google Académico, ya sabemos que podemos pedirlo al autor, como vimos la semana pasada. Formular y traducir las preguntas de investigación de cada artículo. Entonces, al final vas a tener 3 preguntas de investigación citando la fuente de manera correcta. Ya vimos que las preguntas se pueden buscar en el abstract. El abstract generalmente es lo más fácil de leer y ahí viene la pregunta de investigación, y también se pueden encontrar al final de la introducción. Siempre debe aparecer con claridad cuál es el objetivo de un artículo de investigación. Formular el problema de investigación puede ser teórico o práctico, no importa, como ustedes lo quieran hacer. Formular tu pregunta de investigación, tu objetivo general, las preguntas específicas de investigación, por lo menos 3 derivadas de la pregunta general de investigación, y los objetivos particulares derivados del objetivo general de investigación. Y hacer un cuadro con esta lista de verificación. Por ejemplo, la pregunta de investigación es acerca de algo que me preocupa y me importa. Esto es muy importante para que la pregunta de investigación, pues sobre todo, te apasione, te interese, para que pueda ser un trabajo útil y que no te cueste mayor trabajo hacerlo. La pregunta representa un aspecto que puede mejorarse. La pregunta toca el tema de una dificultad que puede eliminarse o paliarse. Paliarse significa que puede disminuirse. La pregunta requiere una respuesta, es decir, la pregunta pide una respuesta. La pregunta vale la pena de ser investigada. La pregunta contribuye al conocimiento en un campo específico. La pregunta mejora la práctica educativa. La pregunta ayuda a mejorar la condición humana. La pregunta es factible de responderse. La pregunta es clara. La pregunta es significativa. La pregunta es ética. La mayor parte de estas respuestas deben ser sí. Puede ser que no que haya alguna o 2 o 3 que sean no, pero la mayor parte deben ser que sí, para que tengas un buen tema de investigación. Entonces, aquí vamos a definir nuestro tema de investigación para que a lo largo de toda la asignatura puedas ir trabajando este tema. Entonces, es un asunto muy importante y pues va a ser el corazón de todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Así que hay que ponerle mucha galleta y hacerlo muy, muy bien. Gracias.